Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un suceso que ha capturado la imaginación de miles y que tiene a todos preguntándose, ¿quién es el misterioso personaje que abordó a la deslumbrante Demet Özdemir en la reciente gala? Si han oído bien, ese encuentro que ha generado un torbellino de especulaciones y que ha encendido las redes sociales con preguntas. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Porque aquí, en este rincón de la web, desentrañamos los enigmas y les traemos las historias que realmente importan. Imaginen la escena, una gala de ensueño, luces brillantes, alfombra roja, y en medio de todo ese glamour, una de las actrices más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Su presencia, como siempre, iluminaba el lugar, acaparando flashes y susurros de admiración. Pero de repente, en un giro inesperado, una figura emerge de la multitud, se acerca a ella, y lo que sucede a continuación, se ha convertido en el centro de atención y en el enigma de la noche. No estamos hablando de un simple saludo protocolario, de un intercambio fugaz de cortesías, no, esto fue algo más. Fue un momento que pareció sacado de una película, cargado de una intriga palpable y dejando a todos, incluidos a nosotros, con la boca abierta y la mente en ebullición. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le intrigan estos encuentros fortuitos, estas interacciones que parecen tener un trasfondo desconocido, un guión oculto que solo los implicados conocen? Desde el instante en que las primeras imágenes de este supuesto encuentro empezaron a circular, como chispas en la oscuridad digital, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, un crisol donde la imaginación de los fans se fusionaba con la poca información disponible. Era un viejo amigo con el que compartía recuerdos y anécdotas del pasado. Un admirador secreto cuyo corazón latía al unísono con el de la estrella, y que finalmente encontró el valor para acercarse. O quizás un colega de profesión con un mensaje importante, una propuesta laboral que podría cambiar el rumbo de su ya exitosa carrera. Las posibilidades eran infinitas, un abanico de hipótesis que se desplegaba ante nuestros ojos, y como era de esperar, la imaginación de los fans, esa fuerza imparable, voló por los aires, tejiendo narrativas complejas y fascinantes. Demet Özdemir, conocida por su carisma arrollador, su talento innegable y su belleza deslumbrante, estaba en el ojo del huracán, y este misterioso personaje se convirtió, por derecho propio, en el protagonista involuntario de la noche, eclipsando incluso a las propias estrellas que brillaban en el firmamento de la gala. Lo primero que debemos destacar, y que sin duda alimenta aún más el misterio, es la reacción de Demet. Aparentemente, según se ha podido observar en los escasos fragmentos de vídeo que han trascendido, a pesar de la calidad a menudo limitada de las grabaciones amateurs que pueblan Internet, su semblante pasó de la sorpresa inicial a una expresión de algo difícil de descifrar con total certeza. No se la veía asustada, ni tampoco completamente relajada, como si estuviera ante un conocido de toda la vida. Había una chispa de curiosidad en sus ojos, una leve inclinación de cabeza que sugería atención, quizás un ligero desconcierto ante la naturaleza inesperada de la interacción. Y es precisamente esta ambigüedad, esta sutileza en su lenguaje corporal, la que amplifica el enigma. Porque si hubiera sido un encuentro trivial, una mera cortesía sin trasfondo, seguramente no estaríamos dedicándole un vídeo entero, ¿verdad? La sutileza a menudo es la que esconde las historias más complejas. Ahora intentemos reconstruir los hechos con la información que tenemos, como si fuéramos detectives en busca de la verdad. La gala en cuestión fue, sin lugar a dudas, un evento de gran magnitud, un escaparate del talento y el glamour de la industria del entretenimiento turco. Probablemente se trataba de una importante premiación, una celebración de logros, o tal vez el lanzamiento de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura. Estos eventos son, por naturaleza, un caldo de cultivo para encuentros inesperados. Celebridades de diferentes ámbitos, directores influyentes, productores visionarios, guionistas creativos, e incluso figuras públicas de otros sectores, coinciden en estos espacios, a veces sin esperarlo, y es ahí donde surgen estas interacciones que tanto nos gustan y nos intrigan, momentos que escapan al guión y que generan la chispa de la especulación. En este caso particular, el personaje que se acercó a Demet no era una cara inmediatamente reconocible para el público general, para el espectador común que sigue su carrera desde la pantalla. Y eso, amigos míos, añade una capa extra de misterio. Un velo que envuelve al individuo y nos impulsa a querer descubrir su identidad. Hemos revisado con detenimiento los vídeos y las fotografías disponibles, analizando cada fotograma, cada gesto, buscando pistas, descifrando señales.
La figura en cuestión es un hombre de estatura media, que se movía con una presencia que denotaba cierta seguridad. Estaba vestido de forma elegante con un atuendo que denotaba buen gusto, pero sin ostentación excesiva, sin llamar la atención de manera estridente. Sus movimientos eran decididos con un propósito claro, pero no eran bruscos ni invasivos. Se acercó a Demet con lo que parecía ser una conversación privada en mente, un intercambio de palabras que no estaba destinado a los oídos del público. Y lo más importante, el contacto visual entre ambos fue intenso, una conexión que trascendió el mero intercambio de miradas superficiales. No fue un saludo rápido y efímero, de esos que se desvanecen en el aire. Fue un intercambio de miradas sostenido que sugirió una conexión, aunque fuera fugaz, un momento de reconocimiento mutuo o de interés compartido. Las hipótesis no se hicieron esperar, como una avalancha descontrolada, inundando las plataformas digitales. Algunas personas sugieren, con una lógica aplastante, que podría tratarse de alguien relacionado con un proyecto futuro de Demet. Imaginemos, quizás un productor ejecutivo que buscaba captar su atención para un papel protagónico en su próxima gran producción. O tal vez un director visionario con una idea revolucionaria que creía que solo Demet podría dar vida. O incluso un guionista enamorado de su interpretación en roles pasados, que quería transmitirle una nueva idea, una propuesta de personaje que resonara con su talento. Demet Özdemir es una actriz en la cima de su carrera, cuya estrella brilla con intensidad, con proyectos internacionales que se vislumbran en el horizonte. No sería descabellado pensar que alguien con interés en su talento, con una visión clara de cómo podría encajar en su universo creativo, quisiera aprovechar la oportunidad para tener una conversación en un ambiente más distendido y personal que una fría oficina o un correo electrónico formal. Estos encuentros fortuitos en galas a menudo son el crisol donde nacen las grandes colaboraciones. Otra teoría que ha ganado un terreno considerable, alimentada por la naturaleza de la interacción y la aparente confianza del individuo, es la de un admirador con cierto nivel de acceso. Sabemos que las celebridades a menudo son abordadas por fans devotos, ansiosos por un autógrafo, una fotografía, un breve momento de conexión con su ídolo. Sin embargo, este individuo parecía tener una confianza inusual, una familiaridad que trascendía la devoción fanática. No es que estuviera pidiendo un autógrafo o una foto, se acercó como si conociera a Demet de antes, como si compartieran un círculo social o una historia compartida, o como si tuviera una razón legítima y conocida para interrumpir su conversación o su momento de disfrute en la gala. Y aquí es donde la línea entre el admirador ferviente y el conocido se difumina, aumentando la intriga y la complejidad del enigma. ¿Quién es este hombre que parece moverse en las órbitas de Demet con tal desenvoltura? Algunos de los más románticos, aquellos que disfrutan de las historias de amor dignas de una novela, han fantaseado con la idea de un encuentro amoroso. Podría ser un nuevo pretendiente, alguien que ha logrado cautivar el corazón de la actriz. O quizás alguien del pasado, un amor que resurge de las cenizas, trayendo consigo recuerdos y emociones renovadas. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, tiene una vida personal que inevitablemente es objeto de escrutinio y especulación constante por parte de los medios y el público. Sin embargo, hasta donde sabemos, su vida sentimental actual no ha dado pie a rumores de nuevas relaciones significativas que justifiquen este tipo de encuentro. Por lo tanto, esta teoría, aunque emocionante y propicia para el drama, carece de fundamentos sólidos por el momento, siendo más un deseo del público que una realidad tangible. Lo que sí es innegable y lo que resalta la humanidad de estas figuras que a menudo vemos como inalcanzables, es el impacto que este encuentro ha tenido en la percepción pública de Demet Özdemir. Demuestra que a pesar de su fama estratosférica, a pesar de las cámaras y los focos que la siguen a cada paso, sigue siendo una persona que puede ser sorprendida, que puede tener interacciones inesperadas y que en última instancia es humana con sus propias emociones y reacciones. Y es en esos momentos de aparente vulnerabilidad, en esas interacciones genuinas y espontáneas, donde quizás conectamos más con las figuras públicas, porque nos recuerdan que detrás de las pantallas y las portadas brillantes hay personas con sus propias historias, sus propios misterios y sus propios momentos de asombro. Analizando las reacciones del entorno de Demet. Si es que las hubo de manera perceptible, tampoco se ha filtrado información relevante que arroje luz sobre la identidad del misterioso personaje. Los compañeros de profesión que estaban cerca, absortos quizás en sus propias conversaciones o en la atmósfera general del evento, parecían ajenos a la magnitud de la interacción, o quizás simplemente acostumbrados a este tipo de situaciones en eventos de gran calibre, donde los encuentros inesperados son moneda corriente.
No hubo gestos de alarma, ni de incomodidad evidente por parte de su equipo de seguridad o de acompañantes. Esto podría indicar, por un lado, que la situación no era preocupante de ninguna manera, que era un encuentro esperado o simplemente socialmente aceptable. O por otro lado, que la profesionalidad prevaleció y cualquier inquietud se mantuvo discretamente oculta. Pero volvamos a la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en todos los foros y comentarios: ¿quién es este hombre misterioso? La falta de identificación clara, la ausencia de un rostro reconocible, es el corazón mismo del enigma. ¿Por qué no se le ha reconocido públicamente? ¿Por qué su identidad se mantiene en secreto, envuelta en un manto de anonimato? Podría ser que él mismo prefiera el anonimato, que no busque la exposición mediática. Quizás es una persona reservada por naturaleza, o que su conexión con Demet es de índole estrictamente privada y no desea exponerla al escrutinio público y a las voraces llamas de la especulación mediática. Otra posibilidad, y quizás la más intrigante y prometedora en términos de desarrollo narrativo, es que se trate de alguien cuya profesión o rol requiere discreción absoluta. Pensemos en un agente de talentos de alto nivel, un representante legal especializado en contratos de estrellas, un manager que trabaja incansablemente detrás de cámaras en la industria del entretenimiento, orquestando cada paso de la carrera de sus representados y que por lo tanto prefiere operar lejos de los focos y las cámaras. Demet Özdemir está manejando su carrera con una destreza admirable, y es posible que este encuentro haya sido una reunión estratégica de suma importancia para su futuro profesional, una conversación sobre oportunidades que aún no son de conocimiento público. Estos profesionales son los arquitectos silenciosos del éxito de las celebridades. Hemos buscado incansablemente en diferentes fuentes, en foros de fans apasionados, en artículos de noticias turcas que a menudo son los primeros en desvelar secretos locales, e incluso en redes sociales internacionales que escanean el panorama del entretenimiento global. Sin embargo, la identidad de este personaje sigue siendo elusiva, como un fantasma en la noche. Y es precisamente esta elusividad, esta dificultad para ser rastreado y identificado, lo que convierte este incidente en algo más que una simple anécdota fugaz. Se ha convertido en un pequeño rompecabezas fascinante que nos invita a especular, a imaginar, a teorizar y, sobre todo, a desear saber más, a desentrañar el misterio que envuelve este encuentro. ¿Podría ser que este encuentro sea el germen, la chispa inicial de algo grande? ¿Una nueva colaboración artística que revolucionará la pantalla? ¿Un proyecto secreto que está a punto de anunciarse, manteniendo al público en vilo hasta el último momento? El tiempo, como siempre, tendrá la respuesta, será el gran revelador de las verdades ocultas. Pero mientras esperamos pacientemente, mientras la intriga se mantiene viva, nos queda la fascinación de lo desconocido, de esos momentos fugaces que nos recuerdan que incluso en el mundo del glamour y la fama deslumbrante existen misterios esperando ser desvelados, enigmas que nos invitan a participar en la búsqueda de la verdad. Lo cierto es que Demet Özdemir, una vez más, demuestra ser una figura magnética, una estrella que no solo brilla por su talento actoral, sino también por la forma en que atrae la atención, incluso en los momentos más inesperados, en las circunstancias más anónimas. Este encuentro, por breve que haya sido, por enigmático que resulte, ha añadido una chispa de intriga a su ya brillante y consolidada carrera. Y como observadores privilegiados, como amantes de las historias que envuelven a las celebridades, solo podemos esperar y seguir las pistas que puedan surgir, mantener nuestros ojos y oídos bien abiertos. Quizás en futuras galas veamos a Demet acompañada de este enigmático personaje, o quizás se crucen miradas cómplices que sugieran una conexión más allá de lo profesional, y entonces el misterio se disipará, las incógnitas se resolverán. O quizás, y esto es lo más probable dada la naturaleza de Hollywood y la industria del entretenimiento, su identidad se mantenga oculta, alimentando la leyenda de este curioso encuentro, convirtiéndolo en uno de esos misterios de celebridades que se discuten durante años. Lo que está claro es que este suceso ha servido para recordarnos la inmensa fascinación que ejercen las celebridades y las historias que las rodean, incluso aquellas que parecen sacadas de una novela de intriga o de un guión cinematográfico aún por escribir. En resumen, hemos tenido un encuentro intrigante en una gala de alto perfil, protagonizado por la hermosa y talentosa Demet Özdemir y un misterioso hombre cuya identidad aún desconocemos. Las teorías son muchas y variadas, abarcando desde un posible colaborador profesional que busca su talento, hasta un admirador con acceso especial que logró romper las barreras, pasando por la siempre atractiva especulación romántica, aunque sin pruebas concretas que la respalden.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incidente ha capturado la atención de todos, ha generado un torrente de conversación y ha añadido una pincelada de enigma y misterio a la ya fascinante trayectoria de Demet Özdemir. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante misterio. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y de la intriga que rodea a este encuentro, que hayan sentido la emoción de la investigación. Les invito a que compartan en la sección de comentarios sus propias teorías e ideas sobre quién podría ser este misterioso personaje. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Cuál es su hipótesis más plausible? Me encantaría leer sus opiniones, alimentar este debate fascinante. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir desentrañando misterios, descubriendo secretos y manteniéndose al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de la intriga y del mundo de las celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que sucede en este fascinante universo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más enigmas por resolver. Hasta pronto.